Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde acá desde Recibo, en la carretera número 2, en el sector Candelaria, está la Roja Maritza Rivera que le habla, dándole saludo a todos aquellos que nos ven a través de este medio y recordando que no nos olvidemos en nuestras oraciones de aquellos hermanos que no han podido llegar porque han estado enfermos. Freddy, recordamos a Neftalí y a Amy que siempre nos mandan saludos, a Lisandra y a su esposo, sus niños que están en Estados Unidos, y le doy un saludo también especial a María, la que era esposa de Rubén, y le dejamos saber que la extrañamos por aquí. Bendito el poderoso. Hoy comenzamos con la parashá número 7, la parashá Vayetze, y esta parashá comienza desde Bereshit capítulo 28 versículo 10 hasta el capítulo 32, 2. Y en esta parashá su significado para ella es y salió. Vayetze o Vayetze es y salió. Y entonces hacemos una introducción de lo que hay en estos capítulos, de lo que nos va a hablar. Y nos dice que en su viaje desde Beersheba hasta Harán, Jacob llegó hasta el monte de Moriah y durmió allí toda la noche. En una visión entre sueños observó que malaquines, ángeles, ascendían y descendían por una escalera apoyada sobre la Ared, cuya parte superior llegaba hasta el Shamaim. Y Elohim apareció entonces ante Jacob y le prometió que la tierra sobre la que estaba descansando le sería entregada a él y a sus descendientes, y que él retornaría a su hogar bajo su protección. Y al despertar, Jacob ungió y consagró la piedra que había colocado bajo su cabeza como un altar a Elohim. Prometió que cuando regresara al hogar de su padre ofrecería al Creador 1/10 de todas las posesiones que él le otorgara y que regresaría a orarle en el altar recientemente consagrado. Jacob llegó a un pozo de agua en un campo situado en los umbrales de Harán y observó que 3 rebaños de ovejas y sus pastores se habían concentrado alrededor del pozo y estaban sentados ociosos. Ociosos es que no estaban haciendo nada. Y Jacob se acercó a ellos y les preguntó: ¿de dónde son ustedes? Y ellos le dijeron: somos de Harán, fue la respuesta. Y le dijo: ¿conocen a Labán, el hijo de Nahor? Continuó Jacob: lo conocemos. Y allí está Rahel, su hija, viniendo con las ovejas, señaló uno de los pastores. El día es largo aún, no es momento de reunir las ovejas, porque no les dan ustedes agua y las llevan a pastorear al campo, preguntó Jacob. No podemos hasta que no se reúnan los rebaños y todos los pastores juntos. Hagamos rodar la piedra de encima del pozo. ¿Quiénes iban a rodarla? Todos los pastores juntos. Recién entonces dijeron ellos: podremos darles agua. Y como recién entonces explicaron estos pastores lo que ellos tenían que hacer, mientras estaba conversando, Rahel se acercó con las ovejas de su padre, y cuando Jacob la vio, se acercó al pozo, y él hizo rodar la pesada piedra con una sola mano y dio de beber a las ovejas de Labán. Miren qué impresión causó ese hombre a esa mujer. O sea, él tenía el Ruach de Abacadosh, no necesitaba de todos aquellos hombres para mover la piedra, y nada más que con la belleza de ella se llenó de fuerza y le rodó ¿qué? Le rodó la piedra. Y fíjese lo que dice la Torá: con una sola mano. Y dice que le dio a beber a las ovejas de Labán. Entonces dio a conocer a Rahel su relación familiar, y ella fue presurosa a avisarle al padre la llegada del visitante. Y Labán dio la bienvenida a Jacob, quien estuvo de acuerdo en trabajar para él como pastor durante 7 años para poder casarse con su hija Rahel.
de quien él en el momento dado se había enamorado. Y Labán consintió, pero después que los 7 años hubieron transcurrido, engañó a Jacob sustituyendo a Rachel por Lea. ¿Bajo qué? Bajo la jupá, bajo el palo nupcial. Y la excusa que este hombre dio fue, o sea, que eso fue una excusa por esta mañosa maniobra, fue que Lea era la mayor y en consecuencia debía casarse primero. Y Jacob no tuvo alternativa, aceptó la situación y poco después se casó también con Rachel, pero bajo la condición de que trabajara otros 7 años más para Labán. Mire qué listo era este hombre. Yahweh vio que Lea no era tan bien querida como Rachel, por lo tanto hizo que aquella tuviera hijos, en tanto que Rachel permanecía estéril. Lea dio a luz los primeros 4 hijos de Jacob, que fueron Rubén, Shimón, Leví y Yehudá. Y Rachel, al no tener hijos, siguió el ejemplo de la abuela de Jacob. ¿Quién era la abuela de Jacob? Sara. Y le ofreció a Jacob su sirvienta Bilha como esposa. Y Bilha le dio a Jacob sus 2 hijos siguientes, que son Dan y Neftalí. Lea observó que había dejado de tener hijos y también le dio a Jacob su sirvienta Silpa como esposa. Y Silpa concibió a Gad y a Asher. Y la propia Lea dio a luz a 2 hijos más, que fueron Isahar y Zebulún. Y también fue madre de una hija llamada Dina. Luego Noé recordó a Rachel, escuchó sus oraciones y dispuso que engendrara otro hijo, al que llamó Yosef. Y con la ayuda del Creador, Jacob se convirtió en un hombre muy rico. O sea, usted aquí no se va a volver rico porque usted juegue la loto ni el Powerball, sino con la que Besra Yahweh, con el favor de Abacadosh. Y al advertir los celos de los hijos de Labán y la actitud fría de este, decidió que era tiempo de abandonar el lugar. En ausencia de Labán, Jacob tomó a sus esposas, sus hijos, su rebaño y emprendió viaje rumbo a su hogar. Antes de que salieran, Rachel, sin que Jacob lo supiera, le robó los ídolos. Y ella suponía que de esta forma evitaría que practicaran la idolatría. 3 días más tarde, Labán fue informado de la partida de Jacob y salió a perseguirlo y lo alcanzó en las montañas de Gilad. El poderoso se apareció ante Labán en la noche durante un sueño y le advirtió que no tratara de influir sobre Jacob para que regresara a Harán. Y usted dirá, ¿dónde dice eso en la escritura que el poderoso se aparece en los sueños? Job capítulo 33. Léalo para que usted vea lo que dice ahí. Labán echó en cara a su yerno el haber partido tan precipitadamente y lo acusó de robar los ídolos. Jacob negó el robo, pues ignoraba que Rachel era culpable, y declaró que cualquiera que hubiera robado los ídolos moriría. O sea, puso una maldición sobre la persona que robó los ídolos sin él saber que esa maldición iba a caer ¿sobre quién? Sobre Rachel. Labán comenzó una búsqueda metódica entre todas las pertenencias de Jacob, pero Rachel los había escondido bien y la búsqueda de Labán resultó infructuosa. Entonces Jacob y Labán se separaron después de cerrar un acuerdo de shalom, de paz, y Jacob y su comitiva continuaron su camino, y en su viaje el patriarca encontró malaquines del Creador en un lugar que denominó Mahanaim, que significa grupos. Y en esta parashá se menciona también el nacimiento de los Shvatim.
Shvatim, S-H-V-A-T-I-M, Shvatim, que significa tribus. Y ellos son Rubén, Shimón, Yehudá, Isahar, Zebulún, Dan, Neftalí, Gad, Asher y Yosef. Y el nacimiento de Binyamin o Binyamin es mencionado en la parashá Vaishlach. Prácticamente esto es de lo que habla esta parashá. Entonces entremos al capítulo 28, versículo 10. Dice: y salió Jacob de Beersheba y fue para Harán. Esta salida de Jacob representan las tres diásporas que sus hijos experimentarían en el futuro. Y una diáspora sufriría el reino del norte, la casa de Israel, y dos diásporas sufriría el reino del sur, la casa de Yehudá. En el capítulo 28 y versículo 11 dice: y se encontró con el lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Los maestros han interpretado la palabra Vayifgad, y se topó. Vayifgad, V-A-Y-I-F-G-A acentuada, Vayifgad. Y se topó ¿con qué? Se topó como una referencia a la oración, a la tefilá. En el sentido simple, el texto dice que Jacob se topó con ese lugar. Pero como la palabra usada también implica hacer contacto directo e intenso con algo, se puede entender que Jacob también oró en ese lugar. Y entonces cuando Jacob estableció la oración o la tefilá de la noche. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de la tefilá que hizo Abraham, Yitzhak, y ahora ¿qué? La de Jacob, que él la estableció. Entonces, previendo la larga noche del exilio que deberían enfrentar sus hijos, Jacob nos enseñó que incluso en la absoluta oscuridad es posible encontrar esperanzas volviéndose a Elohim. Porque cuando Jacob estaba en medio de esa oscuridad, allí no había postes de luz. Allí él no tenía una linterna. Aquello tenía que estar como boca de lobo, como dicen por ahí, todo en oscuridad. Por tanto, en esa oscuridad, ¿qué sucede? Él tiene que haber comenzado a orar. La palabra hebrea que ha sido traducida como lugares Macón, M-A-K de kilómetro o N, Macón. Y la palabra Macón también se usa en referencia al omnipresente. Hay un principio que dice: Él es el lugar del universo, pero el universo no lo contiene a Él. Él es el lugar del universo, pero el universo no es ¿qué? No es su lugar. Entonces esto quiere decir que Él contiene el universo, pero el universo no lo puede contener a Él. Por eso se puede traducir el texto hebreo como: y tuvo un encuentro con el omnipresente. Abba Kadosh siempre se le revela a las personas. Como dice en la escritura, Él se revela de muchas maneras y de muchas formas. Pero cuando usted está conectado con la línea de los Shamayim, entonces usted se va a dar de cuenta cuándo es que Abba se conecta con usted. Porque usted puede venir y decir: pero es que eso Él lo hacía allá con Abraham, lo hizo con Moshe. Oiga, usted también es su hijo. Él también se le va a revelar a usted. Entonces en ese capítulo dice que Él se revela de muchas maneras, en el capítulo 33 de Job. Y a veces Él nos habla, pero nosotros no nos damos de cuenta porque andamos desenfocados. Y entonces, como no estamos enfocados, no nos damos de cuenta cuando Abba Kadosh nos habla. Él te puede hablar a través de una canción. Él te habla a través de la Torá. Él te puede hablar a través de una piedra. Él usa, para Él decirte un mensaje a ti, Él usa hasta las piedras.
Eres omnipotente, Él hace lo que Él quiere, porque eres el creador, creador del universo, creador de nosotros y creador de las piedras. Así que cualquier piedra Él la utiliza para llevarte el mensaje que Él quiere que tú entiendas, porque si tú no lo escuchas a través de una canción, no lo escuchas de una persona que venga a acercarse lo que sea, la Torá, si usted no lee la Torá tampoco, Él puede hasta poner un malak para que le hable a usted. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Yo no he visto ninguno. Bueno, la Escritura dice que muchos de nosotros hospedamos que Malajín sin saber que ellos eran. Así que la Torá no se equivoca. En el capítulo 28 y versículo 12 dice, y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la aret, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los malak de Elohim subían y bajaban por ella. Y usted dice, adiós, pero se supone que ellos desciendan. ¿Cómo es posible que diga que ellos subían y luego descendían? Jacob soñó con una escalera que representa la capacidad de combinar los niveles superiores con los niveles inferiores. Nivel superior arriba, nivel inferior abajo. Y la escalera estaba apoyada ¿en dónde? En la tierra, significando que es necesario comprender que Elohim está incluso en los niveles más bajos de este mundo material. Y su cima, dice, llegaba al Shamayim, indicando al mismo tiempo que no sabemos nada sobre la grandeza de nuestro Elohim, dado que Él es ¿qué? Infinito. Y esta es la esencia de las devociones de la persona durante todos los días de su vida. Combinar el saber sobre Elohim con el no saber sobre Abba. ¿Por qué? Porque Jacob se recostó a dormir en un lugar tan sagrado, y el dormir indica un descenso de la conciencia, la decisión de dejar de lado el intelecto y ponerse totalmente en las manos de ¿qué? De nuestro Padre. Y representa el nivel elevado de no saber sobre Elohim. Reconocer a Yahweh como infinito. A veces nosotros decimos, no, yo conozco a Abba. No, nosotros no lo conocemos. No conocemos el poderoso. Porque, ¿qué fue lo que dijo Job? De oídas te había oído. De oídas. O sea, ¿qué era diciendo ahí? Yo te conocía quizás por lo que me habían contado. Pero dijo, pero hoy mis ojos te ven. De oídas. ¿Estarás tú solamente de oídas sirviéndole al poderoso? Tenemos que alcanzar las alturas elevadas de los Shamayim. Entonces, esta escalera de Jacob alude a tres conceptos. El punto inferior es el discípulo. El punto inferior es el discípulo que debe estar firmemente apoyado en la tierra para recibir las enseñanzas de su maestro. ¿Quién fue nuestro maestro? Y el punto superior es el maestro, cuyas elevadas enseñanzas pueden inspirar incluso a aquellos que están hundidos en lo mundano y material. Y la escalera misma, extendiéndose entre los dos, refleja las enseñanzas del maestro y el canal a través del cual el discípulo puede hacer que esas enseñanzas desciendan. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué alude esta escalera? El punto inferior, que es el discípulo, que debe estar ¿qué? Firmemente ¿qué?
apoyado en la tierra para recibir ¿qué? Las enseñanzas de su maestro. ¿Cuál es el do? El punto superior, que es ¿quién? Es el maestro, cuyas elevadas enseñanzas pueden inspirar incluso a aquellos que están hundidos en lo mundano y material. Y la escalera misma, extendiéndose entre los dos, de arriba abajo, que refleja las enseñanzas del maestro y el canal a través del cual el discípulo puede hacer que esas enseñanzas ¿qué? Desciendan. Cuando dice ángeles de Elohim ascendían y descendían, las escrituras enseñan que nuestras oraciones hacen que los malak, los ángeles de Elohim, sean enviados por él. Y tenemos un ejemplo del libro de Daniel en el capítulo 10 y versículo 12, donde está escrito: entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Oiga qué contestación tan hermosa. Porque dice, desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Abba. Por tanto, nosotros tenemos que coger ese ejemplo de poder entender las palabras de nuestro Padre, de poder entender las cosas de Él y de humillarnos delante de Él. Porque de esa manera nuestras palabras van a ser oídas, y a causa de nuestras palabras Él va a enviar ¿a quién? A los malak. ¿Cuántos creen en los ángeles? Oh, la escritura dice, el malak de Yahweh acampa alrededor de los que ¿qué? De los que le tienen miedo, de los que le temen con respeto, de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende, los defiende. Pues entonces yo ahora voy a empezar a llamar a mis ángeles. Voy a comenzar a adorar a los ángeles. Voy a llamar al ángel Gabriel, al ángel Rafael, al ángel Miguel, para que ellos vengan a pelear por mí. No, lamentablemente cada uno tiene una vocación, porque Gabriel solamente trae mensaje. Él no va a venir a buscar y a jalar una espada y empezar a pelear. Eso lo hace Miguel. Porque cada malak tiene una obra que hacer y es enviado por el poderoso. Ellos no se mueven a la voluntad tuya. Usted primero, ¿qué tiene que hacer? Como dice ahí en el libro de Daniel: humillarse delante de su Abba. Abba oye tus palabras, y a causa de tus palabras Yahweh envía ¿qué? Al malak. Entonces el poderoso escuchó la oración del profeta y envió uno de sus mensajeros para darle la respuesta. Y este malak le dijo: a causa de tus palabras he venido. Y esto nos enseña que la actividad de los ángeles dependen en cierta medida de las oraciones de los hombres. El hombre es el que causa que el poderoso ponga en actividad a estos seres maravillosos. ¿Cuántos han visto un ángel? ¿Están viéndolo ahora? ¿Están viendo este ángel ahora? En Revelación capítulo 8 y versículo 4 está escrito: y de la mano del malak, de la mano del ángel, subió ante Elohim el humo del incienso con las oraciones de los kadoshim, de los santos. Oiga, cuando usted ora, esa oración no se queda en la nada, no se queda en el aire. ¿Por qué? Porque hay un malak que está encargado de llevar esas oraciones de los kadoshim ante Abba Kadosh. Y esto nos explica por qué el texto que nos ocupa dice que los ángeles primero subieron desde donde estaba Jacob y luego que
bajaba. La oración de Jacob había activado a estos ángeles desde la tierra y el poderoso le mandó la respuesta desde los Shamaim. Usted ora acá abajo, ora con cabana, con concentración. Usted ora humillado delante del poderoso, con un corazón sincero, porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces Abba va a activar a sus malak para que esa oración que usted está haciendo vaya que como humo de incienso. El malak la lleve como humo de incienso, porque dice que hay unas copas. Allá arriba en los Shemel dice que hay unas copas donde las oraciones de los Kadoshim van a ¿qué? Van a esas copas. E inclusive la Torah dice que cada lágrima que cae de tus ojos es tomada en redoma. Y es escrita en un libro. Te deja, ese libro mío estará lleno porque yo he llorado. No, el mío, ustedes preocúpense que ya a mí me da como 4 o 5 libros de tanto que yo lloro y lloro. Pero lloro delante de la presencia porque yo sé que el poderoso, esas oraciones, ese llanto, eso tiene una razón de ser, tiene un motivo. Eso no se queda ahí. O sea, usted llora y llora y llora y dice, ay, me quedé como un nene chiquito cuando llora y ahí gritando y me quedé dormido. No, no es que te quedaste dormido, es que la Shalom de Abba descendió sobre ti. Y como Él puso esa paz sobre ti, entonces tú pudiste quedarte dormido como un bebé. Porque activó ¿a quién? A sus malak. En el capítulo 28. Ok. Este malak que estaba, el malak antes de continuar el 28, este malak que estaba encargado de llevar esas oraciones de los Kadoshim ante Abba, y esto nos explica por qué el texto que nos ocupa dice que los malak primero subieron. ¿Por qué entiende, cree usted que estos malak subieron? Porque fueron a llevar ¿qué? Fueron a llevar esa tefilá, esa oración. Ok, entonces entramos ahora al capítulo 28, versículo 18 y versículo 22. Dice, y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. Aquí hay una alusión al Mashiach. La piedra fundamental para la casa de Elohim y el ungido con aceite. Mashiach significa ungido. Y el aceite de oliva representa el Ruach del poderoso. Y esto concuerda con el texto de Mateo, Matitiyá, capítulo 16, versículos 15 al 18. La revelación que tuvo Jacob de la escalera, que representa al Mashiach, se asemeja a la revelación que tuvo Kefas, Pedro, acerca de quién era Yeshua. Porque ¿qué le preguntó Yeshua? ¿Quién soy yo? ¿Y quién él le dijo que era? Ah, ¿tú te llamas Yeshua? Yo te conozco por Yeshua. ¿Qué le dijo? ¿Tú eres el hijo de quién? Del Altísimo, del Elohim vivo. Entonces, sobre esa roca será edificada la casa espiritual, la congregación de los Kadosh, de los creyentes en Yeshua dentro de Israel. Como el mismo Kefas, Pedro, escribe en su primera carta, capítulo 2, versículos 4 y 5, que dice ahí, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por quién, por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Elohim. También vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, ¿para qué? Para un sacerdocio que Kadosh, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mashiach. Y en el Salmo 118, 23 está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal, ¿qué? La principal
piedra del ángulo. O sea que los edificadores fueron los líderes religiosos en Israel que rechazaron a Yahshua el Mashiach, como está escrito en Hechos, capítulo 4, versículo 8 y el 11, dice: entonces Kefas, lleno de Rúa de Kadushá, lleno del Espíritu de Santidad, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, esta es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra ¿qué? Angular. En el capítulo 29 y versículo 6 continuado, dice: su hija Rachel viene con las ovejas. Rachel significa oveja. Y en la época fue común que los hijos se dedicaran a estudiar y las hijas a cuidar los rebaños. Por tanto, ella era ¿qué? Pastora de ovejas. Fue la mujer, la primera mujer pastora que leemos en las Escrituras. Después les sigo yo. En el capítulo 29, versículo 10 dice: cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de su madre, Jacob se acercó e hizo rodar la piedra de sobre la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, el hermano de su madre. Las aguas del pozo representan la fe que nutre y sustenta a la persona. La piedra representa los obstáculos a la fe. Y durante los días de Abraham y de Isaac hubo una limitada cantidad de fe en el mundo. Y aunque Abraham comenzó a revelar la fe e Isaac continuó con ese esfuerzo, la respuesta fue insignificante. Sin embargo, cuando Jacob comenzó a revelar la fe, hubo una mayor posibilidad de lograrlo. Y así Jacob pudo retirar la piedra del pozo como si estuviese descorchando una botella, porque para entonces la fe se había vuelto más accesible. En otras palabras, Jacob era la tercera generación de aquellos que trabajaban para instaurar la fe en la gente. Acuérdense que la gente eran ¿qué? Idólatras. Entonces los esfuerzos combinados de todos los que revelaron la fe vencieron la resistencia de aquellos que se le oponían. Porque en ese tiempo, ¿por qué Abraham salió? Porque vivía rodeado de ¿qué? De idólatras. Y entonces él aprendió a conocer a un solo Elohim, el creador del universo. En el capítulo 29 y versículo 13 dice: y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y entonces él contó a Labán todas estas cosas. Labán tenía el buen recuerdo de la visita de Eliezer, el siervo de Abraham, que había llegado con 10 camellos cargados de riqueza. Pero ahora sale corriendo para encontrar al nieto de Abraham, pero para su sorpresa no llevaba nada consigo. Este hombre era un interesado. Ay, te beso, te abrazo, tremendo, quédate aquí, pero traiste algo. No traje nada. ¿Qué pasó entonces con él? Quedó sorprendido porque él no le llevó nada. Él simplemente se llevó él mismo. No fue como Eliezer que lo cargó, porque este hombre era bien interesado. Si nosotros leemos la historia de Labán, nos damos de cuenta que este hombre solamente le interesaban los bienes materiales. En el capítulo 29 y versículo 17 dice: y los ojos de Lea eran delicados, pero Rachel era de bella figura y de hermoso parecer. El Midrash cuenta que Lea estaba destinada para casarse con su primo mayor Esab y Rachel para casarse con su primo menor Jacob. Y por esta razón era que Lea lloraba
Y ella oraba tanto que sus ojos estaban siempre lagrimosos. Y el poderoso escuchó su oración y así fue ella entregada a Jacob. Porque usted sabe que Esab era un hombre que, eso era un mundano. O sea, en otras palabras, era un mundano, un hombre de mundo. Y entonces él tenía, ¿cuántas mujeres había tenido ya? Las hijas de Ismael, y había cogido otras de las hititas. O sea que él era un hombre que no era, que se postraba ni ante Elohim. Él despreció su primogenitura, sin ni siquiera darse por enterado cuál era el significado de su primogenitura. Pues entonces, yo estaba en la tienda hace poco, y veo un paquete de lentejas rojas, y yo vengo y lo miro, y yo digo, mira, por esto fue que Esab vendió su primogenitura. Por este paquete de lentejas. Y míralas hoy como las tenemos aquí. Ay, poderoso. O sea que usted, cuando usted ve las cosas y que usted las mete en su interior, cuando logra verlas, ¿usted qué hace? Las relaciona. Y entonces eso fue lo que yo hice. Vi las lentejas rojas y entonces dije, mira, por esto fue que Esab perdió su primogenitura. Pero, ¿qué pasaba con Jacob? Jacob sabía la importancia, porque como él estudiaba, él sabía cuál era el significado y la importancia de ser primogénito. ¿Qué sucede? Cuando usted desconoce, a usted no lo van a tomar por inocente por desconocer. Yo no sabía, muchas veces me ha ocurrido. El desconocimiento de la ley, el desconocimiento de las cosas no te exime a ti de pagar las consecuencias. Por tanto, es responsabilidad de nosotros que nos preocupemos. ¿Por qué? Por estudiar, por aprender, por saber el significado de cada situación y de cada cosa que pasa. Porque las cosas en la Escritura, las situaciones no pasaron meramente porque pasaron, sino porque las traemos a este tiempo y en este tiempo la aplicamos a nosotros y es un consejo para nuestras vidas. Mira lo que le pasó a este, mira lo que le pasó a aquel, cómo él pudo salir de esta situación. Y si usted es inteligente, usted dice, eso puede ser aplicado a mi vida hoy. Yo puedo actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando Jacob actuó así, el poderoso le respondió. En el capítulo 29 y versículo 25 dice, cuando fue de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Rachel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Jacob cosechó lo que había sembrado con su padre y con su hermano, porque las cosas no se quedan así. ¿Qué pasó? Como él había dicho que era su hermano cuando no lo era, ahora tenía que sufrir las consecuencias de la misma manera, casándose con la mayor que le fue presentada como si fuera la menor. ¿Captan el mensaje? ¿A quién él engañó? A su padre. Cuando el padre iba a hacer ¿qué? A dar la bendición. Entonces, se hizo pasar por el hermano mayor. Pues entonces ahora, después que trabajó 7 años, oiga, es que Abba es tremendo. Usted tiene que entender las cosas de Abba. Mi padre, eso es una cosa que, bueno, es algo que no se puede entender. Jacob, ¿qué pasó con él? Cosechó lo que sembró. ¿Con quién? Con su padre. ¿Y con quién más? Con su hermano. Entonces, como él había dicho que él era el hermano ¿qué? Él era el hermano mayor cuando él no lo era, pues entonces ahora tenía que pagar las consecuencias de la misma manera. ¿Cómo lo pagó las consecuencias? Se tuvo que casar ¿con quién? Con la mayor, que le fue presentada como si fuera ¿qué? La menor. Eso mismo fue lo que él le hizo a ¿quién? A su padre. Él se hizo pasar por su hermano mayor cuando él era el menor. Pues a consecuencia de eso,
Pues toma, Lea, ahí tienes la mayor. Nada, es tremendo. Entonces en Gálatas capítulo 6, versículo 7 está escrito: no os dejéis engañar, de Yahweh nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Todo es causa y efecto. Tú haces algo y vas a tener efecto de eso. Situación que tú hagas, vas a pagar consecuencias. Y nos damos de cuenta ahí que Abba, yo siempre decía, Abba no se queda con nada de nadie. Él no se queda con nada de nadie. Lo que a ti te toca, te lo da. Aunque tú protestes, aunque tú digas lo que tú digas, ten por seguro que lo que tú haces vas a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque Abba no puede ser burlado. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. O sea, trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti. Porque si tú tratas mal a la persona, más adelante te van a tratar mal a ti. Y entonces te va a llevar al recuerdo de que tú trataste mal a esta persona. Entonces, por tanto, Abba permitió que te trataran a ti mal. Ah, pero eso es venganza. No, eso no es venganza. Eso es consecuencia, no venganza. Simplemente porque tú no te puedes burlar de Abba. Y la escritura dice que no hay hombre que se burle de Abba y viva. No va a vivir para contarlo. Porque antes de tú burlarte de Abba, Abba si le toca, te corta de raíz. En el capítulo 29 y versículo 34 dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Y Leví significa adherido. ¿Y qué es adherido? Pegado. Capítulo 29 y versículo 35 dice: concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al poderoso. Así que le puso por nombre Yehudá y dejó de dar a luz. Oiga, qué cosa tan terrible. Cuando una mujer queda embarazada es porque el poderoso lo permite. Porque si nosotros nos damos de cuenta, todas las matriarcas fueron ¿qué? Estériles. Todas ellas fueron estériles, pero cometieron errores. No esperaron en Abba. Y de Sara pues lo podemos entender, porque Sara dice que ya Sara se le había pasado la costumbre, la Navidad, y ya pues no podía, usted sabe, estaba seca. Eso, usted decir hoy en día, una señora de 90 años que queda embarazada, todavía tan tierna, una de 65 tenía un hijo. O sea que puede hacerse un in vitro y tener un hijo. Pero nosotros vemos como Abba cierra ¿qué? Cierra la matriz. Entonces Yehudá viene de la palabra Yadá. Yadá, la Yod A D A acentuada. Yadá, ¿qué significa? Confesar, alabar, agradecer. Y la raíz de Yadá es Yad. Yad significa mano. Y este es el cabeza de la tribu en la cual nacería el Mashiach. Y el Mashiach es la mano del poderoso, y por medio de él se salvará el pueblo yahudí y la humanidad, lo cual resultará en muchas alabanzas, tanto de los yahudí como de todas las naciones, como está escrito en el Salmo 35, 18, que dice ahí: en la gran congregación te daré, ¿qué? Todá. Todá es gracias. Entre mucha gente te alabaré. Jalel. Te daré ¿qué? Alabanzas. En Devarim, capítulo 32 y versículo 43 está escrito: regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Mire qué promesa.
En el capítulo 30, versículo 8, continuamos. Y Rahel dijo, con luchas de Naftulei, 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 Elohim he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí, Neftalí, con A, Neftalí. Neftalí significa mi lucha, mi lucha. Neftalí significa mi lucha. Y la raíz de esta palabra es la misma que para oración, tefilá, tefilá, T-E-F-I-L-A acentuada, tefilá. Y de esto aprendemos que la oración constituye ¿qué? Una lucha. Cada vez que uno se dispone a orar, experimenta una lucha contra el Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? La mala inclinación, la inclinación al mal, que no quiere orar. Y también hay fuerzas espirituales que colaboran con la inclinación al mal y que se oponen a nuestras oraciones y son notadas cuando oramos, como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 12 y versículo 18, que dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla. ¿Contra qué más? Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en las regiones celestiales. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Ruach, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los Kadoshim. Oiga, cuando usted quiere orar, determina en su corazón, voy a orar. Por su mente le pasan 20,000 cosas menos usted irse delante de la presencia del Poderoso. ¿Por qué? Porque inmediatamente, acuérdate de la serie que tú estás viendo. Acuérdate que tienes que, mira, se te va a pasar esto. Mira, tú sabes que tenías que ir allá, tenías que bajar a la farmacia. Que no se te olvide que después tienes que ir a pagar la luz. Mira, el bill del agua tienes que ir a buscarlo al buzón. Y comienza ¿qué? Comienzas esa lucha. Acuérdate lo que te pasó en el trabajo. Mira lo que te dijeron allá. ¿Te acuerdas que aquel habló esto? ¿Te acuerdas? ¿Y usted qué? ¿Qué pasa con usted? Usted comienza entonces con esa lucha. Y usted, pero es que no me puedo concentrar. No tengo cabana, no puedo concentrarme para orar. Es que me vienen tantas cosas a mi mente en esta hora. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué dice ahí en el libro de Efesios que usted tiene que hacer? Dice que usted tiene que con oración y súplica orar en todo tiempo en el Espíritu, en el Ruach. ¿Por qué? Porque usted tiene que perseverar, usted tiene que tener perseverancia y en su súplica también orar ¿por quién? Por todos los Kadoshim, por todos sus hermanos. Padre, acuérdale, ir delante de tu presencia. Mira las situaciones, mira que está enfermo, mira lo que está pasando. Obra en él, ábrele el entendimiento, atráelo de nuevo, no le quites el primer amor. Enséñale por qué fue que tomó la determinación de buscarte. ¿Por qué fue que determinó no servir más al mundo, no servir más al lado oscuro y venir a la luz, como dice tu palabra, que somos luz en medio de las tinieblas? Con oración y ¿qué? Y súplica. Sí, pero usted lo dice porque usted piensa que pues es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? Para usted concentrarse y hacer una oración, usted tiene que comenzar adorando al Poderoso. Y cuando usted comienza adorando, usted comienza ¿qué? Es como si usted los aires los fuera ¿qué? Limpiando. Usted comienza a adorar y usted está limpiando los aires. ¿Por qué? Porque dice que su alabanza debe de estar de continuo en su boca. Adorando continuamente, adorando. Y cuando usted comienza adorando,
Bueno, a mí a veces yo paso y yo digo, wow, pero si yo ni siquiera he orado, y lleva más de una hora y yo aquí, ¿qué estaba haciendo? Porque es que uno se eleva y usted comienza a adorar y entonces comienza a alabar y comienza a elevarse. ¿Para qué? A elevarse en el espíritu, a entrar en otra dimensión. Porque cuando usted ora, usted entra en una dimensión que no es de esta tierra. Por eso dice la Escritura que la lucha suya no es contra qué, contra la sangre y la carne, sino contra aquellas fuerzas negativas, con aquellas fuerzas del lado oscuro que se oponen a la oración. Y acuérdese que si usted no comienza adorando al poderoso y a dispersar, ¿qué fue lo que dijimos? Ahora no envía a los malak. Porque vienen los malak ¿a qué? A buscar esa oración y llevarla ¿dónde? Delante del poderoso. En el capítulo 30 y versículos 23 al 24 dice: y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Elohim ha quitado. Asaf. Asaf es mi afrenta. A-S-A-F. Asaf. Mi afrenta. Y le puso por nombre Yosef, diciendo: que el poderoso me añada, Yosef, otro hijo. O sea que Yosef significa añada, otro hijo. Entonces Rachel, que significa, yo dije que era ¿qué? Oveja. Ella dio a luz entonces a Yosef, que simboliza el cordero de Elohim, el Mashiach ben, hijo de Yosef, el siervo sufriente. Y el nombre Yosef viene de la raíz Yasaf, la Yod A-S-A-F, Yasaf, que significa añadir. Y hace juego con la raíz de Asaf, que significa tanto quitar como añadir. Y esto significa que el papel del Mashiach implica tanto el hecho de quitar como añadir. Por un lado habla de su muerte y resurrección, y por el otro lado habla de su misión de quitar el pecado y la muerte y luego añadir gentiles dentro del pueblo escogido. Y esto se ve también reflejado en la vida de Yosef, que vino para salvar al mundo y los hijos de Israel en Egipto y causar que 2 tribus más fueran introducidas en Israel. ¿Quiénes fueron? Efraín y Menashe. En el capítulo 30 y versículo 39 dice: así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Ese era un milagro que no entendía. La Torá no es un libro de biología. Este texto no ha sido puesto para dar una clase sobre la genética. La genética de los rebaños no cambia según este tipo de estímulos exteriores. La Torá nos da una lección de cómo lo sobrenatural se introduce en lo natural mediante la colaboración entre el hombre y el poderoso. Entonces el hombre hace un acto natural y Abba responde con un acto sobrenatural. Porque lo que sucedió allí con las ovejas, eso fue algo sobrenatural. Entonces este principio se encuentra en todas las escrituras. Jacob actuó según una visión celestial que un malak le había dado. Y para poder desatar el poder sobrenatural de Abba dentro de un marco legítimo, hay que tener una revelación, como está escrito en el libro de Yohanan, capítulo 5 y versículo 19, que dice: por eso Yeshua respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Oiga, él mismo lo está diciendo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y esto aquí equivale a que los padres, los ejemplos para sus hijos son ustedes. Entonces, para hacer milagros lícitos, y hay que tener una íntima relación con el Padre y una revelación
de lo que Él está haciendo. Y el que colabora con Él tiene éxito en todo. Oiga, usted tiene que contar con su Abba en todo. Aunque diga, tú estás loco, ¿con quién tú hablas? No, yo estoy hablando con mi Abba. Porque mi esposo me preguntaba así, oye, ¿con quién tú estás hablando? Hoy estaba en el baño, ¿y con quién tú hablas? Estoy hablando con mi padre. Yo le decía, estoy hablando con mi padre. Sí, no es que estoy loca, le decía, no es que estoy loca. Estoy hablando con Él. Porque usted tiene que entender que su palabra dice que Él está ahí a tu lado, que te toma de tu mano derecha y camina contigo. Pues entonces, si Él te toma de tu mano derecha y dice que camina contigo hasta el fin del mundo, pues entonces Él está ahí escuchando. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen así? Eso lo dice la Torá. Por tanto, mira, Abba, mira esto que yo tengo que hacer. Mira este negocio que tengo en propuesta. Mira esta reunión que tengo que ir. Tú entiendes, tú crees que yo puedo hacer esto. Tú crees que yo puedo dar este paso. Tú crees que... Oiga, consúltele a Él. ¿Qué mejor consultor? Y de gratis. Porque hoy usted va a consultar y le cobran $700, $800. Pero con Él es de gratis. Entonces, ¿qué tiene que tener usted? Una íntima relación con Él. Y entonces cuando usted tiene esa íntima relación con Él, Él le va a revelar de lo que Él va a hacer, de lo que Él está haciendo. Entonces, si usted colabora con Él, usted va a tener éxito en todo. Y el que hace milagro sin tener una relación con Él será reprobado. Como está escrito en Mateo, Matitilla, capítulo 7, versículos 22 y versículo 23, que dice: muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, ¿qué Él le va a declarar? Jamás os conocí, apartaos de mí. Mire, en una versión dice, los que practicáis la iniquidad. Otro dice, los transgresores de la Torá. Entonces, no, pero yo trabajaba en tu nombre. ¿En qué nombre? En tu nombre echaba fuera demonios. En tu nombre yo hice muchos milagros. No, yo no sé en nombre de quién, pero en mío no fue. O sea que este texto nos revela dos verdades muy importantes. Para no ser reprobado en el día del juicio, hay que practicar lo sobrenatural a base de dos cosas: una relación íntima con el Mashiach Yeshua y obediencia a la Torá de Moshe, porque la gente piensa que la Torá de Moshe ya eso pasó, y no es así. Esa es nuestra base, nuestro fundamento. Entonces, por lo tanto, los que profetizan y hacen milagros en el nombre del Mashiach, sin tener una relación íntima con Él y sin practicar los mandamientos de la Torá, serán finalmente expulsados de su presencia. Y lamentablemente serán muchos. Usted se acuerda de la versión que está en la Torá, que dice que salieron unos hombres, ¿en nombre de quién? A ir a echar y expulsar demonios. ¿Qué le dijeron los demonios? Yo conozco al Mashiach y conocemos a Shaul, pero ¿y ustedes? ¿De dónde salieron ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y dice que en ese momento les metieron una pela que los mandaron desnudos, hasta sin ropa los dejaron. Por tanto, nosotros tenemos que tener esa íntima relación y practicar los mandamientos de la Torá. ¿Para qué? Para que finalmente nosotros seamos aceptos ante su presencia. No seamos que expulsados, como muchos serán, ¿verdad? Lamentablemente. En el capítulo 31 y versículo 13 dice: yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta área, de esta tierra, y vuelve a la tierra donde naciste. Los votos que hacemos son tomados muy en serio en los Shamayim, en el cielo. Como está escrito en ¿dónde, Roa? ¿Dónde dice eso? Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Dice: guarda tus pasos, mire esto, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Elohim,
y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Abba, porque Yahweh está en el cielo y tú estás acá ¿en dónde? En la tierra. Por tanto, dice, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Yahweh, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios, no se deleita en los mentirosos. El voto que haces, cúmplelo. Y es mejor que no hagas voto a que hagas voto y no los cumplas. O no permitas entonces que tu boca te haga pecar. Y no digas delante del mensajero de Elohim que fue un error. Ay, cometí un error. Yo no quería decir eso. ¿Por qué? Porque ha de enojarse Yahweh a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Elohim. No vengas a estar prometiendo y después viene y dice, ay no, pero es que aquello que yo te prometí yo no lo puedo cumplir. Porque hay un mensajero ahí al lado, escuchando lo que tú dices. No, yo prometo, Abba, que yo voy a servirte, que por encima de quien sea, por encima de lo que sea, que aunque yo tenga sueño, que aunque yo esté cansada, que aunque yo no pueda ya ni caminar, aunque yo no pueda hacer esto, pero yo como quiera lo voy a hacer. Y la Escritura dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque Yahweh no tomará por inocente al que tal cosa haga. ¿Cuántos han hecho promesas aquí? ¿Cuántos han hecho promesas para después venir a decir, ay no, eso yo lo dije porque fue en ese momento yo tenía un problema, o en ese momento me sentía excited, o en ese momento me creía el más kadosh de los kadoshim, y en ese momento pues yo prometí, pero prometí, pero no puedo cumplir? Pero entonces, ¿qué dice Abba en su palabra? No te va a tomar por inocente porque tú prometiste y no cumpliste. En el capítulo 31 y versículo 16 dice, ahora pues todo lo que Elohim te ha dicho, hazlo. Las esposas de Jacob no habían recibido una palabra del Poderoso para salir de la casa de Labán. Aunque la dirección de la familia recaiga principalmente sobre el esposo, escuchen esto, la esposa tiene un papel vital a la hora de tomar decisiones. Jacob era muy sabio al plantear la situación con sus esposas y compartir la revelación del Poderoso y pidiendo su opinión antes de tomar una decisión importante para la familia. Y a pesar que tenía un mandato de Abba, pidió la opinión de ella para que la decisión no fuera tomada por él solo. O sea que él vino y le consultó a su esposa, le dijo lo que iba a hacer. Hay muchos maridos que hacen las cosas escondidas. Y muchas mujeres que también hacen las cosas escondidas. Ah, ya esto es el tema del matrimonio, espérate. Jacob tuvo una comunicación abierta con sus esposas, lo cual es una de las cosas más difíciles para el varón. Muchos problemas matrimoniales son causados por la falta de comunicación entre los esposos. Y el esposo no vive para satisfacer sus propios deseos en el matrimonio, sino para cumplir el propósito del Poderoso con su familia. Las esposas hacen bien en orar mucho por sus esposos. ¿Cuántas esposas aquí oran por su marido? Yo oraba por mi esposo. Yo siempre oraba por mi esposo. ¿Por qué hay que orar? Para que sean sensibles a la voz del Ruach, del Poderoso, y obediente a su dirección. Esa debe ser, mujer, tu oración por tu marido, para que sea sensible a la voz del Espíritu.
No, yo estoy orando para que acabe, termine ya de hacer algo con él y le meto una pela que yo pueda ver que le da. No. Yo siempre le decía a Abba que él te ame más a ti que a mí. Que él sepa que tú eres el poderoso, que tú eres el único que lo dirige, el que lo guía. Porque usted sabe que dice la Escritura. Cuando un hombre escoge un camino, Abba lo ayuda a caminar por el camino que escogió. Ah, pero ¿cómo va a ser? Sea bueno o sea malo. Si coges el camino malo y haces lo malo, Yahweh te va a permitir que tú vayas por el camino malo. ¿Por qué? Porque en ese camino malo te vas a encontrar con él. Pero usted, mujer, usted tiene que orar por su marido. Usted no puede venir y decir, ay, ya yo no quiero orar por mi marido, ¿para qué yo voy a orar por mi marido si ya yo no lo amo como antes? O tú no lo amas como antes y él te amará a ti como antes. Porque tú nada más que piensas en ti, pero tú no piensas en los sentimientos de él. Y ese fue el hombre que tú escogiste. Hay siempre unas palabras que cuando mi esposo le dijo a su madre que él se iba a casar conmigo, ella le dijo, con la cuchara que coge, con esa vas a comer. Y tu mujer, con la cuchara que escogiste, con esa tienes que comer. Y tu hombre, con la cuchara que cogiste, con esa también tienes que comer. Ah, no, porque es que ella cambió, que si ella se puso así, que se puso asado. Órale a Abba. Órale al poderoso para que te lo transforme. Órale a Abacadosh para que te la transforme. Pero hoy en día no se hace eso. Hoy en día lo primero que piensan es, me divorcio. Si no me va bien, me divorcio. Mire, en una barca van dos. Y en esa barca, aunque vengan vientos, aunque vengan huracanes, aunque venga y suba la marea, aunque se meta el agua adentro y vayan a zozobrar, hay dos. La Escritura dice que dos se calientan mejor que uno. O sea, entonces, si tú no resuelves tu situación, no das tu brazo a torcer con ese que escogiste o con esa que escogiste, entonces lo que te vas a aumentar es más problemas, más situaciones. Porque no has salido bien de esto que tú dices que está mal, a irte a buscar otro. Por eso dicen, te sales de Guatemala y te metes en Guatapeor. Por tanto, cuando tienes situaciones, tu deber es orarle a Abacadosh. Y si no hay comunicación en tu matrimonio, pedirle a Abba que les ayude en esa comunicación entre ustedes. No, eso no es uno jala para aquí y el otro jala para allá. ¿Qué será? ¿Que la gente se acostumbra después que pasan los años? ¿Cómo te puedes acostumbrar? Como ya me firmó el papel, pues ya tengo un papel firmado, pues no me importa. Hago lo que yo quiera, vivo como yo quiera. No, la esposa hace bien en orar por su esposo para que sea sensible a la voz del Espíritu y obediente a la dirección de Abba. Y en este caso, ¿verdad? Vemos un buen ejemplo de sumisión de las esposas de Jacob al liderazgo puesto por el Creador, porque el hombre es el líder. Abba lo puso a él, no a la mujer. La Escritura dice, el libro de Corintios dice, que el marido es el esplendor de la mujer. Y contra viento y marea, usted tiene que tratar de llevar la paz en su matrimonio y cumplir con el pacto que usted hizo y la promesa que usted hizo, porque sea ante el juez, sea ante un pastor, sea ante un rabino, sea delante de quien sea, porque principalmente lo está haciendo delante de Abacadosh, usted cumpla con su promesa hasta que la muerte nos separe.
es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque a veces las mujeres se ponen potronas, se ponen tóxicas, se ponen de 20 maneras, pero menos como se deben de poner. Y al igual los hombres, no solamente las mujeres, los hombres, cada quien tiene lo suyo. Lo único que en este tiempo, como el feminismo está tan arraigado, hoy en día las mujeres piensan que ya son los hombres, que no los necesitan. Yo puedo trabajar, yo puedo sustentarme, yo puedo cuidar de mis hijos, yo no necesito de un hombre. A veces el hombre se necesita, por lo menos para la fuerza, porque hay veces que usted le da un pote y no puede abrirlo y viene ese hombre de allá para acá y le hace qué hermoso marido tengo, qué fuerte te ves. Y usted lo ve, ¿verdad?, como lo más grande. Digo, la mujer que ama a su marido le hace así, le hace ver como que, wow, abriste ese pote, qué tronco de fuerza tú tienes, que esto, que... Ay, abre el pote ese si quieres, si no te cocino. Ábrelo si te da la gana, si no abras nada, déjalo ahí, un gradiente menos. No, al contrario. Por lo más mínimo que él haga, usted debe de apreciarlo. Y por lo más mínimo que él haga, usted debe de halagarlo. Porque así lo mantiene como. Inevitablemente usted sería inolvidable. Porque acuérdese que usted mujer, déjeme decirle esto, que usted venga y diga, no, pero es que ya el marido mío está viejo. Viejo para usted, porque para otra está nuevo. No es que mi mujer está vieja para ti, pero para otro está nueva. Y yo he aprendido que la mujer nunca pierde su valor. La mujer es como el oro, siempre brilla. Y lo que no sirve para usted, para otro es, olvídese. Así que mujer, si usted piensa que su marido es un viejo, déjeme dejarle saber que en este tiempo que estamos viviendo, a las jovencitas les gustan los viejos. Ay, no sé qué le gustará al mío, porque ese mío está feo, tiene esto, tiene aquello. No, su marido podrá estar feo, pero tiene una buena cuenta de cheques. Y eso pone bonito a cualquiera. Y eso es lo que hacen las mujeres de hoy en día. Jóvenes, buscan un hombre que mayorcito, se embarazan y conozco de hombres que tienen que sus 60 y pico de años y están pasando pensión. Siempre va a aparecer una Dalila y usted creyéndose un Sansón, o siempre va a aparecer un Sansón y usted creyéndose que, ay, yo soy la Dalila, esta, aquello. Cuide lo que tiene en sus manos. Cuide lo que tiene, porque lo que no sirve para usted, lo que es basura para usted, lo que recogen basura, ¿es de qué? Es de provecho. Ah, esto no sirve. Ah, pero aquella dice, sí sirve. Esta no sirve. Ah, pero aquel dice, sí sirve. Así que estamos, ¿verdad?, entre los dos. Los dos tenemos que, ¿qué? Cuidarnos. ¿Cuidarnos para qué? Para que la mala inclinación no le haga, ¿qué? No le haga pecar. Cambiamos ese tema porque la gente se queda. Capítulo 31 y versículo 19. Lo que quiero decir, mire la importancia que hizo, de lo que hizo Jacob. Consultó con su esposa, le habló. Y ese problema existe mucho entre los matrimonios. El hombre siempre guarda silencio, no le cuenta nada a su mujer. Hace las cosas por allá y no dice nada. Y se supone que si usted es una pareja, entre los dos haya comunicación y se cuenten las cosas. No usted estar ocultando. Porque no hay nada encubierto que no haya de salir a la luz, dice la Torá. Eso no es cierto. Así será. Pues en el capítulo 31 y versículo 19 dice, y también Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Rachel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Según el libro de Yashar y otros midrashim, Labán tenía un ídolo que había sido hecho de una forma terrible. Y cuenta el midrash que el propósito del hurto de Rachel
fue vital que su padre supiera por medio del ídolo dónde ellos habían huido. Sin embargo, Labán fue a un vecino y consultó a su ídolo. Y lo cierto es que la Torah dice que Rachel hurtó. ¿Qué hurtó? Robó. Y el robo y el hurto trae maldición si no hay arrepentimiento con restitución de lo hurtado. 3 maldiciones alcanzaron a Rachel. La maldición causada del hurto mismo. La maldición que pronunció Jacob sobre la persona que tenía los ídolos, según el capítulo 31 y versículo 32. Y la maldición causada por haber mentido ante su padre, capítulo 31 y versículo 35. O sea que estas maldiciones causaron la muerte prematura de ella en el momento del nacimiento de su segundo hijo. ¿Quién era su segundo hijo? Benjamín. Entonces, ¿cuántas maldiciones le alcanzaron a Rachel? 3 maldiciones. ¿Por qué 3 maldiciones? Porque robó, porque mintió y ¿por qué más? Causada por el hurto. La maldición que pronunció su marido, Jacob. Esa es la segunda maldición. Y la tercera maldición por haber mentido. Robó, su marido la maldijo y ella mintió. 3 maldiciones. En el capítulo 32 y versículo 1 y 2 dice: y cuando Jacob siguió su camino, los malak de Elohim le salieron al encuentro. Y al verlo, Jacob dijo: este es el campamento de Elohim. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanayim. Mahanayim, M-A-J-A-N, acentuada Yod-I-M. Mahanayim. Ok, ahora llega el gran momento de volver de la diáspora. En ese momento Jacob tiene un encuentro con los malak de Elohim. Y Rashi dice que los ángeles de la Ares de Israel salieron para escoltarlo en su entrada al país. Y este texto nos muestra que con el regreso de los hijos de Israel de las 3 diásporas habrá muchas actividades sobrenaturales. Mahanayim significa 2 campamentos. En el hebreo hay 3 formas para señalar cantidad: singular, dual y plural. En el hebreo hay 3 formas para señalar cantidad. ¿Cuáles son? Singular, dual y plural. Mahanayim es la forma dual de Mahané, M-A-J-A-N-E acentuada. Mahané, que significa campamento, ejército. Cuando Jacob vuelve del extranjero, se produce el fenómeno de los 2 campamentos. Esto habla proféticamente de la unión en Mashiach entre los Yahudí y los no Yahudí en el tiempo del regreso de los hijos de Israel de todas las naciones. También habla de que a pesar de ser parte del mismo pueblo de Elohim, en el mismo pueblo existen tanto Yahudí como no Yahudí que viven juntos en armonías. Por tanto, entiendo que ahora ha llegado estos tiempos donde se están llegando de todas las naciones. ¿A qué tierra? A la tierra de Israel, donde seremos reunidos cuando Mashiach venga. Shabbat Shalom.